Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 3 de diciembre del año 2024, en este escenario jurídico Sandra Yaya, vamos a hablar de un tema interesante y bastante importante, como es lo que está sucediendo en este momento con el caso del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Bueno, varios personajes que se centran en esta historia son los siguientes. Estos personajes son la señora Benavides, se llama así, María Benavides. Resultó que esta señora tiene fuertes relaciones con el Centro Democrático desde por allá del año 2020. Y esta señora Benavides, en diferentes medios de comunicación, quería calumniar, injuriar, enlodar al ministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla. Claro, ellos allá con la trampita argumentando que habían girado 92.000 millones de pesos y que era impresionante la corrupción de esto. Y resulta que se cayó toda la trampa. Es decir, para nosotros lo decimos así, aparecieron las llaves. La trampa era que ellos allá iban a argumentar que los 92.000 millones de pesos se habían girado y que no sé qué, y que esto y que esa plata se había perdido. Y resulta que el ministro Ricardo Bonilla nunca desembolsó esos 92.000 millones de pesos, como lo estaban diciendo los del Centro Democrático. Es decir, la trampa era hacerla así para que en los controles de debate político al señor Ricardo Bonilla lo pudieran apartar de su cargo. Si ustedes recuerdan, a él le hicieron 2 controles de debate político en los cuales le exigían que tenía que apartarse del cargo. Claro, si él se apartaba del cargo, pues obviamente llega un nuevo ministro de Hacienda y este sí va a dar rienda suelta a desembolsar todo ese dinero que esperaba el Centro Democrático para manejar compra de votos y todo eso. Esta señora que tenemos aquí en pantalla es María Benavides. Ella es una persona que hace parte del Centro Democrático y prácticamente toda esta gran trampa que montaron era con el propósito de poder zafar del cargo al ministro Ricardo Bonilla para ellos luego montar allá su ¿cómo se puede decir? Su alfil, y así de esta manera lograr desembolsar todo ese dinero de la UGRD, pero no lo lograron. Oigan esto, no lo lograron. Por eso andan tan ardidos, porque no han podido con sus trampas, no han podido con nada hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, así están las cosas. La noticia la cubre la RTBC y la va a contar un poquito mejor en detalle. Son como 3 minutos que tiene esta noticia, entonces vamos a escucharla. Vamos a escuchar esta noticia. Precisamente sectores del Congreso mostraron su preocupación por el pasado político de María Alejandra Benavides, ex asesora del Ministerio de Hacienda. Su cercanía con la tolda política Centro Democrático podría estar ligada a las declaraciones en contra del jefe de la cartera, Ricardo Bonilla. Los detalles de esta noticia las tiene Wilson Moreno. Wilson, ¿qué más se dijeron los parlamentarios? Adelante, buenas tardes. Rafa, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues los congresistas también se preguntan si la cercanía de la funcionaria María Benavides con el Centro Democrático podría influir en su declaración. Recordemos que ella llegó al Ministerio de Hacienda como asesora bajo el gobierno del expresidente Iván Duque y también fue asesora de un candidato de esta colectividad a la gobernación de Cundinamarca. También se preguntan por la sospechosa pérdida del computador de la exfuncionaria. La declaración de María Alejandra Benavides, ex asesora del Ministerio de Hacienda ante la Fiscalía, implicando al ministro de esta cartera, Ricardo Bonilla, en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, desató el respaldo de algunos sectores políticos que ven muy sospechoso su pasado político con el Centro Democrático. Recordemos que María Alejandra Benavides, de 31 años, llegó al Ministerio de Hacienda en 2020, cuando el jefe de la cartera era José Manuel Restrepo, bajo el gobierno del expresidente Iván Duque. Sabemos que ha habido un sabotaje
de funcionarios que están en el gobierno, que vienen de gobiernos anteriores, que vienen del gobierno de Uribe, de Santos, de Duque. Incluso sabemos de ministros que llevan un año buscando un contrato y nadie les da razón dónde está el contrato. Es decir, con un sabotaje interno. Yo lo que espero es que lo que ha pasado con Bonilla no sea también producto de esos funcionarios que son hostiles al gobierno, que quieren sacar réditos y que quieran atacar al gobierno. Este es un gobierno que ha actuado con una amplitud, diría yo, a ratos que raya con la ingenuidad. Son asesores de confianza de primera línea que provienen de otros sectores políticos, incluso de la oposición, como ya en detalle uno puede darse cuenta cuando se le hace seguimiento a este tipo de asesores, incluida la persona que ha declarado contra el ministro. Creo que esa es una consideración más del orden político que ojalá ayude a sacar lecciones dentro del gobierno. Lo legítimo es gobernar con la gente que apoya al gobierno y no simplemente actuar con ingenuidades en algunos casos. Pero sus vínculos con el Centro Democrático van más allá, pues en 2019 trabajó en la campaña del entonces candidato por esa colectividad a la gobernación de Cundinamarca, Wilson Flores Manegas, por lo que algunos congresistas ven alguna persecución política en sus declaraciones. El ministro Bonilla debe ser contundente en su explicación a la justicia, porque si él dice que puede cometer errores pero no ha cometido delitos, significa que una persona cercana a él, que viene del uribismo y que la tomó como cercana, pues tiene que estar mintiendo, o él tiene que demostrar claramente por qué está comprometida la correspondencia a la confianza que depositó en él el presidente Petro. Entonces yo creo que eso es fundamental decirlo. El ministro Bonilla ha dicho, voy a responder en el escenario de la justicia, pero tiene que ser contundente porque realmente son graves las denuncias de la asesora. Pero tiene que ser contundente también porque debe proteger la confianza que ha depositado el presidente Petro, que como lo he dicho, es una figura que se demuestra su legitimidad de lucha contra la corrupción. Recuerden que el presidente Petro, cuando fue congresista, fue capaz de denunciar a su propio copartidario Samuel Moreno para denunciar los actos de corrupción en la alcaldía de Bogotá. También los parlamentarios se preguntan por qué se extravió el computador de la exasesora Benavides, que contenía supuestamente información importante del proceso. Bien, entonces ahí pudimos observar en detalle la noticia. Bueno, vamos aquí a seguir con más detalles. Dice, RTBC, esto es hace 16 horas. Desde el Congreso se cuestiona la relación de María Benavides con el Centro Democrático y su impacto en el caso contra Bonilla. Entonces, Benavides fue asesora de campaña de Wilson Flores y está en la cartera desde el gobierno de Iván Duque. O sea, es una ficha que al final viene siendo un enemigo del gobierno que con su actuar como mecanismo solamente consiguió que esto ayudara a que en el Congreso hoy sea un parlamento saboteador y extorsivo. Saboteador y extorsivo, como lo dice el presidente de la República, Gustavo Petro. Entonces, por esta razón es importante que la Fiscalía escuche al ministro Bonilla con respecto a todo esto. La noticia más claramente la tiene el diario el Tiempo, pero bueno, aquí toca pagar suscripción para poderla mirar. Bien, vamos a mirar aquí otro punto muy importante también, que pues es importante que los colombianos también lo conozcan. Entonces vamos a mirarlo acá. Esta parte que está acá, del día 30 de noviembre. Leamos entonces, dice, para entender un poquito lo de la parte de por qué han querido trabar lo de la ley de financiamiento. La labor del ministro de Hacienda ha sido buena en momentos difíciles para las finanzas públicas debidos
al intento de ahogamiento fiscal construido por la oposición. Esto lo afirma el presidente de la República, Gustavo Petro. Derrumbar la reforma tributaria que aprobamos, no bajar la tasa de interés real del Banco de la República y pagar sin consulta al actual presidente del erario el inmenso hueco fiscal por no subir la gasolina importada cuando subía en el mundo. Ahora el ministro es víctima de otra trampa, la que se construye entre el concepto neoliberal del marco fiscal y la actitud extorsiva de miembros del Parlamento que piden cupos indicativos a cambio de aprobar unos créditos que no van a la inversión pública, ni de ricos ni de pobres, sino simplemente para pagar las deudas de Duque, endeudándose otra vez, es decir, con operaciones del rollover. Esto, que era el diario vivir de los ministros de Hacienda y no era investigado antes, se convierte en delito ahora, en virtud de la corrupción, transformar la víctima en victimario. Lo sano es pagar deudas con ingresos, pero estos no existen por la caída de la reforma tributaria y los anticipos del 2023 decretados por el anterior ministro Hacienda, más el pago inconsulto del erario a la deuda de Ecopetrol, entre comillas, realizando, cierra comillas, así los subsidios de la gasolina a la clase media y alta. Para pagar deuda con ingresos y disminuir la deuda implica ahora la ley de financiamiento y la aceptación del rollover. Al negarse a hacerlo y sabotearlo, los parlamentarios que siguen a Cepeda, a Efraín Cepeda, el presidente conservador del Senado, nos llevan de frente y con los ojos abiertos al default, cesación de pagos. Pudiendo evitarlo, la oposición nos lleva al default solo para ver si perdemos las elecciones del 2026. No les importa el bienestar de la gente. Como siempre, el presidente actuará coherentemente y buscará el mecanismo que evite la cesación de pagos en Colombia. Cesación de pagos en Colombia. Eso es. Entonces, observemos que la noticia lo que nos dice es que el Parlamento está siendo extorsivo y saboteador. Algunos que siguen a Efraín Cepeda son los que son prácticamente esos saboteadores y extorsivos personajes del Congreso que solamente buscan hacerle un enorme daño al gobierno de cambio, buscando la cesación de pagos en Colombia. Porque simplemente el gobierno no les da la cabida a la mermelada. Entonces toman la decisión de hacerle daño al ministro Ricardo Bonilla a través de la señora Alejandra Benavides, quien ha sido un personaje que ha trabajado para el Centro Democrático, generando malas prácticas en su ejercicio, mintiendo y convirtiendo al ministro Ricardo Bonilla de una víctima a un victimario, como normalmente en su modus operandi lo sabe hacer el Centro Democrático. Ante esto, el ministro Ricardo Bonilla solamente le queda decir lo siguiente: respeto el trabajo de la Fiscalía y confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he jugado a esquivar la ley. Mi compromiso con el presidente y las finanzas públicas sigue intacto y no será afectado por esta situación. Hay una notica aquí muy interesante en esto que no la alcanzamos a ver acá, pero vamos a hacer aquí un clip para poderla leer mejor. Dice:
A medida que avanzan las investigaciones, mantengo respeto por el trabajo de la Fiscalía. Aunque es un duro trance personal y un difícil, complejo camino jurídico, aspiro con instrumentos legales a convencer a la justicia de mi país que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he rehuido dar explicaciones por mis actos y enfrentaré las responsabilidades que las circunstancias determinen ante la sociedad y ante mis jueces naturales con dignidad y decoro. Nunca he jugado a esquivar la ley, comprendo silencios y nunca usaré el cargo de ministro de Hacienda para ejercer mi derecho a la defensa. El presidente cuenta con mi compromiso al frente de las finanzas públicas y no serán expuestas en ningún momento por estos avatares. Eso dice el ministro Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Entonces ahí hemos podido observar que, entendiendo lo que pasa actualmente, si el freno se establece en el Congreso, es una minoría de congresistas siguiendo a Efraín Cepeda en un enorme error, conducidos en ese enorme error porque simplemente la señora Alejandra Benavides tomó la decisión en sus malas prácticas de convertir de víctima a victimario al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ah, claro, como las cosas están así, entonces vamos a sabotear y vamos a extorsionar. Entonces, si no hay mermelada, no hay aprobación de la ley de financiamientos, como lo que dicen ellos. Entonces, esa es la manera como ellos actúan. Por esto, con estas cosas, con estas razones, los colombianos cada día más nos inclinamos a que el Congreso en el 2026 debe ser totalmente casi del progresismo y no de esas fuerzas oscuras, de esos seres humanos que, descansados en una mala derecha, solamente accionan su mecanismo saboteador, hostigador, extorsivo para impedir que un país pueda crecer. Bueno, amigos, amigas, esa es la nota del día. Solamente sabemos que el señor Ricardo Bonilla sigue ahí en pie como ministro de Hacienda. El presidente de la República, conociendo los detalles, lo defiende y ellos buscarán la manera de conseguir que el Congreso no cese los pagos de Colombia. Que si en algún momento esa ley de financiamiento debe de salir, pues que salga por decreto. Pero ya nos damos cuenta que el Congreso, algunos pocos congresistas que hacen parte de la oposición, son los que determinan querer destruir las posibilidades de avance de un país. Pero nosotros, los colombianos y las colombianas, vamos día por día conociendo la historia, le vamos a impedir que ellos lo puedan lograr. Otra noticia que se registra también acá, que es muy importante que la conozcan, está en que el abogado del presidente, el señor Héctor Carvajal, determinó que no toma en cuenta, ¿sí? Que no toma en cuenta y desconoció la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la campaña del presidente y la declaró inconstitucional. Ya algunos de nosotros conocimos previamente que esto era de ser así porque 30 días transcurridos después de la campaña del presidente, hoy electo, Gustavo Petro, significa que después de esos 30 días pierden toda capacidad de operancia para reclamar o denunciar el Consejo Nacional Electoral. Y así se lo hizo saber el abogado del presidente, el señor Héctor Carvajal.
porque había muchas cosas extemporáneas, inconstitucionales y todo eso. Entonces desconoció completamente la decisión del Consejo Nacional Electoral, y esto significa que todo ese show que habían montado, que para el golpe al presidente, que iba a durar 3 meses, ¡pah!, se les desplomó. Todo eso se cayó, completamente caído. No hay manera de que eso pueda volver a levantarse, ni siquiera con la denuncia que instauró este señor Briceño, que a la final también terminó siendo uno que terminó cayendo porque por allá se dieron cuenta de que el tipo es drogadicto y todo eso. Entonces peor por ahí, no tiene ni un pite de credibilidad. Entonces las razones están dadas. El Consejo Nacional Electoral perdió toda su argumentación frente a este caso. Perdió toda argumentación frente a este caso. Porque finalmente el único ente que puede formular cargos contra el presidente es la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Lo demás no tiene validez alguna. El Consejo Nacional Electoral no tiene validez alguna en lo que acaba de hacer. Así lo dijo el abogado el 2 de diciembre del 2024. Lunes 2 de diciembre del 2024. No responderán a los cargos formulados por parte del organismo rector que dispuso que tanto el jefe de Estado en su calidad de candidato a la presidencia como los demás miembros de la campaña como su gerente Ricardo Roa debían afrontar una investigación por presunta violación de topes de la campaña. Así lo dijo. Que de acuerdo con el abogado Carvajal, el tribunal en mención, CNE, carece de competencias para investigar al primer mandatario, al que se le acusó con base en la ponencia de los togados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada del Partido Liberal y del Centro Democrático de una violación de los límites dispuestos para la campaña por 5.355 millones de pesos. Lo anterior tras comprobarse, según los magistrados, de las series de actividades y gastos de la aspiración presidencial, como actividades aéreas, gastos de publicidad y de testigos. No se responderán los cargos formulados al señor presidente de la República por cuanto la actuación es violatoria de los derechos fundamentales del señor presidente de la República al debido proceso, al juez natural, al fuero especial constitucional, a las reglas del presidente constitucional contenido en las sentencias C-1153 de 2005 y su 431 del 2015 dirigidas a las reglas de competencia. Se leyó en la argumentación filtrado a la prensa en el que se pone en ejercicio la operatividad de la caducidad administrativa. Entonces, así lo expusieron. Entonces, los argumentos del abogado de Gustavo Petro para desconocer formulación de cargos del CNE. Entonces, ellos también dicen, también se violó el fuero del que goza Petro como ganador de los comicios del 19 de junio del 2022. Y, entre comillas, todo lo cual atenta contra la estabilidad institucional de la nación y de la figura del presidente de la República como máxima autoridad administrativa. Cierra comillas. Esta respuesta, como era de esperarse, causó a su vez duras reacciones en relación con la que se estarían desconociendo lo determinado por el Consejo de Estado, que validó la competencia del Tribunal Electoral. Así que ni el Consejo de Estado ni el Consejo Nacional Electoral lograron lo que tenían que lograr. Todo lo que intentaban armar de un golpe de Estado, que se sentían ya casi que contentos porque sentían que iban a coronar, se les desplomó. Entonces, para los uribistas hoy se les desplomó todo lo que intentaban hacer en el Consejo Nacional Electoral. Se les desplomó todo lo que intentaban hacer con esa señora Alejandra Benavides para enlodar al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Entonces,
Dos hechos importantes fueron presentados aquí y esto dice que el uribismo, lamentablemente, contra Petro no ha podido, les quedó grande, no han podido tumbarlo y no lo podrán tumbar. Mientras tanto, nuestro presidente de la República podrá seguir gobernando, le quedan 2 años, entramos al 2025, prontamente vamos a empezar a ver más cambios y esperamos que pues todas las cosas avancen, esperamos que la ley de financiamiento finalmente pueda ser aprobada y no entre el país en ese default. Amigos y amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.